Hola a todos, soy su profesor de Artes Plásticas del IEM Semiescolar en GAM 3, Iztapalapa 3, Iztapalapa 4. Y en esta ocasión, bueno, les voy a explicar la tarea número 6, que es de composición. Sin más preámbulo, bueno, voy a pasar a compartir pantalla. Para que me sigan en la explicación de este tema, de esta tarea. Ahí se está presentando la pantalla. Y bueno, ya estoy aquí en nuestro blog. Recuerden, nuestro blog es fogataceleste.wordpress.com. Estoy aquí en una vista previa, clase 6, tarea 6, composición. Tienen esta imagen de portada de una composición simétrica, de un fotograma de una película de Stanley Kubrick, El Resplandor. Una composición simétrica, ahorita la vamos a analizar. Y bueno, la tarea de esta semana 6, del 26 de octubre al 1 de noviembre del 2020, bueno. El nombre de la actividad, bueno, es tarea 6, composición, valor 10 puntos. Fecha límite de entrega, el domingo 1 de noviembre. Y bueno, en esta ocasión, ¿qué vamos a hacer? Aquí tengo materiales, vamos a tomar fotos con nuestro celular, una cámara de su celular, o pueden tomar imágenes de internet o revistas para hacer este trabajo. Antes de pasar a la explicación de cómo van a ser las fotos, bueno, son 3 fotos, una foto simétrica, una composición simétrica, la segunda foto en una composición que tenga tensión dinámica, y la tercera foto es en una fotografía tomada usando la ley de tercios. Son elementos compositivos, vamos a pasar a explicarlos a continuación para continuar con la explicación de cómo quiero que me entreguen la tarea. Bueno, vamos a ver primero qué es la simetría, es uno de los elementos de composición. Vamos abajo, como saben, viene la explicación de la tarea, aquí les voy a poner el video y vámonos a los apuntes. Bueno, en primer término tenemos el tema que es composición y una definición general de qué es composición. Aquí la tenemos, es la manera de integrar y organizar todos los elementos de una obra dentro de un campo gráfico, espacios, formas, colores y texturas. ¿Sí? Todos los elementos con los que vamos a trabajar simplemente es el modo, la composición es el modo en que organizamos cada elemento, si lo ponemos en un lado o en otro, si usamos un color u otro, si las figuras son grandes o pequeñas, parecen estar al fondo, ubicadas al fondo o al frente. Todos esos son elementos compositivos. ¿Cómo organizamos? ¿Cómo distribuimos las figuras, los colores, las texturas, el espacio en nuestro soporte, en nuestro papel, en no sé, en nuestro caballete, en nuestro lienzo? ¿Cómo distribuimos todos los elementos en ese soporte, ¿no? Papel, cartulina, etcétera, ¿no? En este caso también en una fotografía, ¿cómo están los elementos distribuidos en una toma fotográfica? ¿De acuerdo? Entonces tenemos, en primer lugar, su primera tarea, el primer elemento compositivo que van a trabajar ustedes en sus fotos, va a ser una foto simétrica. Bueno, es la simetría, es un primer elemento de composición. En la simetría, bueno, aquí tenemos la definición. Es el equilibrio armónico que se basa en reflejar una misma imagen, objeto, etcétera, a izquierda y a derecha de un eje imaginario. Es decir, tiene un eje central y hacia los lados la composición es igual. Al igual que el ritmo, la simetría se entiende como lo que se repite o tiende a ser igual. Aquí para analizar elementos compositivos en una imagen o para que ustedes los puedan usar, tienen que tener en claro que para el análisis de la composición se utilizan básicamente líneas
líneas virtuales, líneas que no existen, que no están que no están trazadas tal cual en la imagen, en la composición, en la fotografía, en su dibujo, en su ilustración o su pintura, no se encuentran tal cual trazadas ahí, sino que nosotros en el análisis usamos esas líneas y las miramos o las observamos virtualmente para el análisis. ¿Sí? Son líneas que se van formando justo por cómo están acomodados los elementos, las figuras, los colores, ¿no? Todo cómo está organizado y nos van a generar ciertas líneas y esas líneas nos van a servir para el análisis de la composición. En este caso de la simetría, bueno, es muy fácil. Vamos a tener siempre estas líneas virtuales que nos van a ayudar al análisis, en este caso de la simetría. Y bueno, vámonos con los tipos de simetría para justo ya ver en ejemplos estas líneas virtuales que se van a generar para el análisis de la composición, en este caso de un elemento de compositivo que es la simetría. Tenemos un primer tipo que es simetría lineal o de traslación. Y en este tipo de simetría, bueno, lo que se hace es que se repite el mismo objeto. Se va a repetir el mismo objeto, la misma figura, la misma cosa, objeto o figura, se va a estar repitiendo a lo largo de una trayectoria, de una línea imaginaria, ¿no? O una línea virtual. Se va a repetir a la misma distancia, va a ser la misma figura exactamente a lo largo de esta línea. Entonces veamos aquí en el ejemplo de este tipo de simetría lineal. Observen aquí a estos homeros, este fotograma, ¿no? de esta serie de dibujos animados. Aquí claramente tenemos una simetría lineal o de traslación que se va a trasladar, ¿no? A lo largo de una línea. Entonces vean, tenemos el mismo Homero, aquí en este, vean aquí la parte derecha de la imagen. Tenemos el mismo Homero repetido a la misma distancia y es exactamente el mismo cada vez, en la misma posición, es el mismo. Entonces, una simetría lineal, ¿no? Tenemos el mismo personaje en la misma posición y repetido sobre una línea en este caso. Y esta línea horizontal, esta dirección horizontal. Y este Homero se repite a la misma distancia, ¿no? Cada vez. Es el mismo repetido a la misma distancia. Y vean aquí las líneas que nos generan, ¿no? Estas son las líneas virtuales que les digo. Son líneas que están repetidas a la misma distancia. Y son las figuras exactamente iguales. Esa es la simetría lineal o de traslación. Entonces, si ustedes deciden usar esta para su fotografía, bueno, pues básense en esta imagen, este Homero Simpson, repetido en una dirección, ¿no? Se repite justo aquí, el Homero se repite en esta línea horizontal y hacia el fondo, ¿no? También se va repitiendo el mismo personaje, ¿no? En este caso, simetría de traslación. Ahora, otro tipo de simetría, ya les decía yo, para analizar, tenemos esta imagen de nuestra portada, este fotograma. Y bueno, esta es la simetría bilateral o simetría de espejo. Dice aquí es la formada por un ritmo simple, la organización del elemento es idéntico en las dos partes del eje imaginario y es la más reconocible para nosotros. ¿Qué es lo que pasa aquí en la simetría bilateral? Bueno, en este caso el eje imaginario, la línea imaginaria, la línea virtual que se va a trazar va a ser en medio de la imagen. ¿Y qué va a suceder? Se llama simetría bilateral o de espejo, bueno, porque a ambos lados de la línea imaginaria que parte la imagen a la mitad, puede ser horizontal
o verticalmente. La línea puede dividir la imagen horizontal o verticalmente en este caso. Vean, aquí tenemos esta línea vertical y divide la imagen en dos partes iguales. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que se repite el mismo elemento de un lado, es exactamente el mismo de un lado y del otro. Y ahí está. Simetría bilateral o de espejo, se repite el mismo elemento de un lado o del otro, ¿sí? Ahora también, por ejemplo, el cuerpo humano es simétrico, se maneja esta simetría bilateral. Vean esta imagen, una portada de un disco de los Doors, una fotografía icónica de Jim Morrison. Bueno, el cuerpo humano, si se dan cuenta, es simétrico, maneja esta simetría bilateral. Tenemos a los dos lados de este eje imaginario. Bueno, tenemos exactamente lo mismo, repetido en espejo, ¿no? Tenemos un ojo aquí de este lado, del otro lado igual, tenemos las fosas nasales igual, de un lado y del otro, las comisuras de los labios, tenemos unos hombros aquí, y bueno, si nos vamos más allá, tendremos los brazos, las manos, dos piernas, ¿no? Que si nosotros dividimos todo el cuerpo humano con un eje imaginario vertical, bueno, pues vamos a tener exactamente lo mismo de ambos lados del eje imaginario, ¿no? En este caso, vean, es exactamente lo mismo del lado izquierdo y lo mismo del lado derecho. Tenemos los ojos, las fosas nasales, las comisuras de los labios, los hombros, ¿no? Y bueno, más allá tendríamos manos, una mano izquierda y una mano derecha. Se repite exactamente lo mismo, nada más que invertido, ¿no? En espejo, se llama también esta simetría en espejo. Entonces, bueno, si ustedes utilizan esta simetría bilateral o de espejo, bueno, tendrán que repetir lo mismo, ya sea aquí el mismo personaje a un lado o a otro, y al otro de un eje imaginario, o bueno, puede ser una foto del cuerpo humano, del rostro de una persona, y bueno, se va a ver repetido lo mismo de un lado, del lado izquierdo, que del lado derecho. Estos ejes son los que les digo que son imaginarios, son virtuales. Ahí están. Aunque no nos los veamos en la imagen, ahí están, nos sirven para el análisis de este tipo de simetrías, ¿no? En este caso, simetría bilateral o de espejo. Esa sería otra opción para hacer su fotografía simétrica, ¿sí? Ahora, al contrario de la simetría, tenemos la llamada composición asimétrica, que como su nombre lo indica, bueno, si nosotros dibujamos una línea vertical, partimos la imagen en dos de manera vertical, o con una línea horizontal, una línea virtual, una línea imaginaria. Aquí lo que sucede es que ya no hay correspondencia alguna de un lado con el otro. Es decir, lo que voy a tener de un lado de la imagen, del lado izquierdo, va a ser completamente diferente a lo del lado derecho. En este caso, si partimos la imagen usando una línea vertical. Y vean este fotograma de John Wick, ¿no? Ahí está. Esta es una composición asimétrica. Vamos a analizarla. Vean aquí. Si yo parto mi imagen con una línea vertical, entonces tengo del lado izquierdo, vean, tengo dos personajes en distintas posiciones. Y si me voy al lado derecho, tengo un personaje. Ya no es lo mismo, es completamente diferente lo que tengo de un lado, del lado izquierdo y del lado derecho. Esa es una composición asimétrica. Lo mismo pasa si yo divido mi imagen con una línea horizontal a la mitad. Vean arriba, voy a tener estas cabezas de estos personajes, medio cuerpo de este personaje, y del otro lado voy a tener otra cabeza, otra espalda, y abajo va a ser completamente diferente, ¿no? Abajo van a estar los pies.
los pies de los personajes, ¿no? Es completamente diferente, ¿no? Esa es una imagen asimétrica, ¿no? Cuando volvamos a este ejemplo de la línea vertical, de un lado, del lado izquierdo, tenemos dos personajes y del lado derecho ya no coincide. Es un solo personaje, quiere decir que esta imagen es asimétrica, ¿sí? Vean otra vez la simetría de espejo, por ejemplo, tengo lo mismo exactamente de los dos lados de la línea virtual, y en este caso también, en este caso de estas gemelas, ¿no? Tengo lo mismo de un lado y del otro, del lado izquierdo y del lado derecho, es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Esa es la simetría de espejo. O acá cuando se repiten, ¿no? Simetría de traslación, se repite lo mismo, el mismo personaje se repite, se repite, se repite a lo largo de una trayectoria, ¿no? En este caso horizontalmente. Ahí está la simetría, ¿sí? Lo asimétrico ya no coincide, ¿no? Vean aquí la línea, tenemos la línea horizontal, digo vertical, perdón, una línea vertical, y del lado izquierdo tenemos dos personajes y del otro lado un solo personaje. Ya no es lo mismo, ya es diferente, ¿no? De un lado ya no coincide el lado derecho con el lado izquierdo con el lado derecho, ya no coincide, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vámonos. Tenemos otros ejemplos, otros elementos compositivos, que es peso visual, que en este caso no lo vamos a ver para nuestra tarea. Ahí tenemos la explicación de lo que es peso visual. Tenemos la explicación de lo que son las líneas de fuerza, que esta es la que vamos a ver porque nosotros vamos a tomar una foto en tensión dinámica. Tensión dinámica. Entonces, ¿qué son las líneas de fuerza? Igual son líneas virtuales que se generan por cómo están distribuidos los elementos, las figuras, ¿no? Las cosas y los objetos dentro de una imagen, dentro de un dibujo, una fotografía, una pintura, ¿no? Son las líneas que se van a generar, ¿no? Y entonces, cuando las líneas que se generan, esas líneas virtuales, son líneas horizontales únicamente o verticales, líneas horizontales o verticales, simplemente vamos a tener una tensión estática. Y cuando las líneas son oblicuas, quebradas o curvas, redondeadas, vamos a tener una tensión dinámica. Nosotros vamos a tomar una fotografía con tensión dinámica. Y vámonos al análisis igual en fotogramas de películas, en este caso del Titanic, ¿no? Vean esta imagen, analícenla. Vamos a ver las líneas que se generan, ¿no? Ya decíamos, para tensión estática, en este caso es una tensión estática. Las líneas que se generan van a ser líneas horizontales o verticales, y ya. Y vean aquí en este caso, vean a los personajes ya en el análisis. Vean, tenemos estas líneas verticales, ¿no? Los personajes están de esa manera, ¿no? Están plasmados, están fotografiados, están filmados en este caso. Las posturas de los personajes son así, muy verticales, ¿no? Son las líneas principales que se van a generar, líneas verticales, ¿no? Ahí está, es una tensión estática. Todo parece estar rígido, ¿no? Con líneas verticales o, ya decíamos, horizontales también. Es tensión estática. Ahora vámonos a ver una tensión dinámica en la misma película. Y si se dan cuenta también en la historia de la película, vean en este caso, de estos fotogramas, se está hablando, en la historia de la película se está hablando de una escena muy formal, ¿no? Muy
En este caso también se indica la formalidad se indica a partir de cómo se paran los personajes, cómo están dispuestos en la toma, ¿sí? En este caso, por eso también se ven así, ¿no? Rígidos los personajes, ¿no? Muy bien parados, muy derechitos, ¿no? Es una escena muy formal, ¿no? Y por eso se ve, se da a entender a través de esta composición rígida, de esta tensión estática, también el entorno en el que se está desarrollando en este caso, esta escena que es muy formal, ¿no? Entonces, todo es muy rígido y asimismo los personajes demuestran esa rigidez, pues eh, parándose muy derechos, mm, muy estáticos, ¿no? En este caso es una tensión estática, ¿no? Eh, todo muy formal, ¿no? Muy eh, con mucho orden, con muchas reglas, ¿no? Entonces, a partir de la tensión estática se puede también ir mostrando esto, ¿no? En las escenas, una fotografía. Vámonos a ver ahora la tensión, vean lo diferente que es cuando en una toma ya hay una tensión dinámica y también en el ambiente, ¿no? También se está mostrando esto, vean aquí, en este caso la escena era muy formal, muy rígida, ¿no? Digamos, muchos modales, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Muchas reglas, ¿no? Un entorno con muchas reglas rígidas. Vean acá cuando Jack en esta película del Titanic invita a la protagonista, a Rose, ¿no? Invita a Rose a la fiesta, esta fiesta de tercera clase, ¿no? Donde hay un ambiente mucho más relajado. Bueno, esa relajación también se puede mostrar a través de ese dinamismo. Hay baile, ¿no? Un baile más estridente, risas por todos lados, la gente bebiendo. Todo está desbordado. Y vean, esto también se muestra o se enfatiza a través de cómo están dispuestos los personajes, ¿no? En este caso, vamos a ver las líneas que se generan, las líneas que se forman, vean. Fíjense cómo están los personajes, cómo están colocados, la toma cómo está, ¿no? Como inclinada. Y vean las líneas que se generan. Entonces, en este caso, tensión dinámica, y vean las líneas que se forman. Ya decíamos que cuando hay tensión dinámica, bueno, se van a formar líneas curvas, onduladas, circulares, ¿no? Y vean aquí los personajes principales, el cuerpo, cómo está la posición de los cuerpos, es lo que nos va dando estas líneas principales, ¿no? Y en este caso, vean esta línea, un semicírculo, ¿no? Aquí y acá en Jack hay otro semicírculo, los personajes están encorvados, ¿no? Y vean acá estos rostros que resaltan, también nos hacen recorrer la mirada que nuestra mirada recorra la imagen siguiendo esas líneas, esas curvas, ¿no? Vean aquí cómo están las cabezas y vamos así, ¿no? Viendo o quizás partiendo por aquí al fondo y vamos recorriendo la imagen de esta manera, ¿no? Se van generando esas líneas curvas, ¿no? Todo ya es ya hay mayor estridencia, ¿no? La imagen parece tener mucho mayor movimiento. Entonces aquí hay una tensión dinámica, se van formando estas líneas curvas y onduladas cuando nosotros pasamos la vista por la imagen, ¿no? Es una proposición incluso de lectura de la imagen, ¿no? Cómo vamos pasando la mirada por la imagen misma, de acuerdo a cómo están dispuestos los elementos en la imagen, de acuerdo a la composición, ¿no? Cómo están las figuras, cómo están colocadas, ¿no? Y entonces esta es la proposición, ¿no? Se notan o la mirada hace recorridos más, en este caso, circulares, redondeados, ¿no? Y se van generando estas líneas, ¿no? De acuerdo a cómo están dispuestos los personajes, ¿no? Estos personajes
principales, tenemos estas líneas curvas, tenemos las cabezas, nos hacen que giremos los ojos, pasemos los ojos por la imagen de esta forma, ¿no? Con esta línea curveada, ¿no? Tenemos por aquí esta botella, ¿no? Y bueno, tenemos estas dos líneas también que enmarcan la composición central, que es esta de Jack y Rose, está ahí bailando, divirtiéndose. Y tenemos estas dos líneas también, que ya incluso ya no, ni siquiera son líneas horizontales o verticales, ¿no? En este caso, están inclinadas, ¿no? Tienen una inclinación. Entonces, toda esta imagen tiene una tensión dinámica porque se van generando estas líneas virtuales, ¿sí? De acuerdo a cómo están distribuidos los elementos en la imagen, ¿no? Las figuras, los colores, las texturas, ¿no? Vean. Entonces, bueno, comparemos, vean, quédense con esta imagen un momento. Tensión dinámica, mucho movimiento. Y vean la tensión estática, ¿no? Los personajes muy rígidos, muy bien parados, ¿no? Y muy bien vestidos incluso, ¿no? Y completamente rígidos, ¿no? Tensión estática, vean, las líneas son, en este caso, verticales, ¿no? Las que se van generando. Y acá, en un ambiente más relajado, ¿no? Con mucho más movimiento, ¿no? Los personajes, las posturas de los personajes son curveadas, ¿no? Inclinadas, se van formando estas líneas, ¿no? Curvas, ¿no? Sobre todo, tensión dinámica, mayor movimiento en la imagen, ¿no? Líneas curvas. Vean aquí lo que les decía de las cabezas, cómo nos van dando un recorrido visual, ¿no? Por esta imagen aquí y aquí, estas curvas de estos personajes, cómo están, ¿no? Curveados, inclinados, van formando estas líneas, líneas circulares, redondeadas, ¿no? Ondulaciones, ¿no? Y se genera una imagen con mucho mayor movimiento, tensión dinámica. Entonces, bueno, la siguiente fotografía que quiero que tomen, bueno, es que tenga movimiento, que tenga esta tensión dinámica, donde se vean las cosas curveadas, ¿no? Se vayan generando muchas líneas, ¿no? Que tenga mucho movimiento la imagen, ¿no? Que se vayan generando estas líneas curveadas, onduladas, semicirculares, ¿no? Bueno, tensión dinámica. Vamos a tener también otros elementos compositivos, como es el ritmo, que aquí en el ritmo pues son elementos que se repiten, ¿no? A lo largo de, o en la imagen, ¿no? Se van repitiendo figuras, colores, ¿no? Eso es lo que marca el ritmo, ¿no? La repetición. Pero bueno, como lo estudiaremos en clase, el que me importa ahora para que puedan hacer su tarea es explicar la siguiente. Bueno, tenemos aquí el otro tema, que es otro elemento de composición, la proporción. Pero lo que vamos a ver para la tarea, para nuestra tercera fotografía, para tomar nuestra tercera fotografía, es la ley de tercios. Ley de tercios, que es una estrategia de composición para generar imágenes muy equilibradas, sobre todo, y esta ley de tercios sobre todo se utiliza en la fotografía, ¿no? Para tomar imágenes equilibradas, ¿no? Agradables a la vista, ¿no? Y la ley de tercios, bueno, a grandes rasgos nos dice que si nosotros dividimos el cuadro de la imagen, por ejemplo, de lo que estamos viendo en nuestro celular, veamos aquí a Keanu Reeves, ¿no? Para el análisis. La ley de tercios, ¿qué nos dice? Nos dice que si dividimos cualquier imagen con estas líneas imaginarias y dividimos este campo visual que nos puede darnos, por ejemplo, nuestro celular o la cámara fotográfica, ¿no? Lo dividimos en tres partes iguales de manera vertical y de manera horizontal. Vean, tenemos estas
estas dos líneas verticales y otras dos líneas horizontales que dividen al cuadro de la imagen en tres partes iguales, ¿no? De manera vertical, tenemos aquí una parte, luego dos partes y serían tres partes, ¿no? Que se producen al dividir la imagen con estas líneas verticales, ¿no? Tenemos estas dos líneas verticales que dividen a la imagen en tres partes iguales. Una, dos y tres. Y luego, a su vez, pues ahora generamos las líneas. Esto lo podemos imaginar. Son líneas que las vemos y las dividimos mentalmente, ¿no? Cuando vamos a tomar la foto. O incluso algunos celulares ya traen esta opción donde se marcan estas líneas, ¿no? Bueno, la otra es dividir, la otra parte es dividir el cuadro de la imagen con otras dos líneas horizontales para dividir la imagen en tres partes iguales. Este sería una, tres partes iguales de forma horizontal. Esta es la dos. Y estas son tres partes iguales. Ahí está. Entonces tenemos esto nos da como resultado pues 9 cuadros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 9 cuadros. Y tenemos estos puntos centrales que se forman de la intersección de estas líneas, ¿no? Verticales y horizontales. Tenemos estos 4 puntos. Entonces, ¿qué nos dice nuestra ley de tercios? Que lo que nosotros coloquemos en estos puntos de fuerza o puntos de atracción, ¿no? Lo que nosotros coloquemos en cualquiera de estos 4 puntos es lo que va a llamar más nuestra atención o lo que va a llamar más nuestra atención, y eso es lo que va a hacer una imagen también que esté equilibrada visualmente, ¿no? Cuando cae en alguno de estos 4 puntos de atención, en alguno de estos 4 puntos de atención, nuestras figuras o nuestros elementos son los que más van a llamar la atención. También ahora, si lo que colocamos, ya sea en cualquiera de estos 4 puntos, ¿no? En este caso, vean cómo la composición, usando la ley de tercios, hace que la cara del personaje caiga justo en uno de esos 4 puntos de atracción o puntos de fuerza. ¿Sí? Entonces, por eso es que esta imagen la vemos equilibrada y directamente nos llama la atención la cara del personaje. Ahí la tenemos, ¿no? Ahora, ese es en cuanto a los puntos. Lo que pongamos en cualquiera de los puntos, bueno, nos va a llamar nuestra atención. Ahora, también para que, usando la ley de tercios, una imagen está equilibrada cuando ponemos los elementos o los distribuimos sobre los ejes, ya sea los ejes verticales o los ejes horizontales, para tener una composición armónica, agradable a la vista, ¿sí? Equilibrada. Entonces, en este caso, fíjense cómo se usa esta ley de tercios. El personaje resulta que está colocado en uno de los ejes, verticales, ¿no? Y entonces por eso esta imagen parece muy bien equilibrada, ¿no? Agradable a la vista, porque se usa esta ley de tercios, ¿no? Vean, la cara llama nuestra atención principalmente porque justo cae en uno de los puntos de atracción, ¿sí? Aquí. Y toda la composición de la imagen nos resulta agradable a la vista, muy equilibrada, justo porque el personaje cae en uno de los ejes horizontales, en uno de los ejes verticales, ¿sí? Que es este que estoy señalando ahorita con el cursor. Es un eje vertical.
podía haber caído en este también y se vería también muy bien compuesta, ¿no? O también se pueden colocar los elementos sobre estos ejes. Vean, por ejemplo, el sillón sobre el que está recargado el personaje también casi corresponde a esta línea, a este eje horizontal, ¿no? Y entonces por eso parece muy bien equilibrada la imagen, ¿no? Muy bien compuesta, porque se usa esta ley de tercios. Y vean ya, este es el análisis. Vean aquí la imagen, cómo está. Y bueno, ya con el análisis aquí lo tenemos, ¿no? Sí. Vámonos con otro ejemplo para que vean, en este caso de paisaje. Vean, aquí las podemos tener simultáneamente las dos. Pero tenemos la imagen de arriba, ¿no? Y sin el análisis, sin las líneas sin las líneas imaginarias de la ley de tercios. Y abajo tenemos el análisis ya con las líneas imaginarias. Y vean, ¿no? También cómo se usa esta composición, esta forma de componer imágenes a partir de la ley de tercios, ¿no? Recuerden, dividimos nuestro campo visual o nuestro soporte donde vayamos a trabajar. Mentalmente lo dividimos en 3 partes iguales verticalmente y 3 partes iguales horizontalmente, ¿no? Ahí tenemos se nos generan estos puntos de fuerza. Y tenemos los ejes también, ¿no? Los ejes donde podemos ir acomodando los elementos. Una vez más, el rostro del personaje, esta la saqué de la película Thailand. Bueno, aquí vean el rostro que hay en uno de los puntos de atracción o puntos de fuerza, pues llama directamente la atención, ¿no? Y bueno, toda la niña, el personaje, cae o se acomoda, se distribuye en el eje, en este eje vertical. ¿Sí? Ahí está. Y ahora vamos con los ejes horizontales. ¿Ven? Este eje horizontal. Tenemos que la distribución de los elementos de lo que en esta imagen es el suelo, ¿sí? Este campo, tenemos que coincide justo, bueno, esta parte, sobre todo de estos dos cuadros, coinciden en la línea horizontal, coincide con donde termina la línea de horizonte, ¿no? En esta parte principalmente. Ahí está, ¿no? También se está usando se nota aquí el uso de la ley de tercios usada de manera de manera vertical en estas líneas. Pues se coloca el personaje en las líneas en esta línea vertical y también se usa de manera horizontal, ¿no? Las líneas horizontales se aprovechan para acomodar nuestros elementos, ¿no? Y poner ahí sobre esa línea, sobre esta que estoy señalando con el cursor, nuestra línea de horizonte, ¿no? Entonces tenemos, digamos, un tercio de suelo y luego otros 2 tercios de cielo, ¿no? Eso hace que nuestra composición sea equilibrada, no se note equilibrada o agradable, ¿no? Vean otra vez aquí la imagen sin el análisis. Y ya que usando la ley de tercios, vemos como si se ocupa, ¿no? Se emplea para distribuir nuestros elementos. Entonces, bueno, ¿qué quiero que hagan en esta toma? En una fotografía, pues también que ocupen esta ley de tercios para acomodar
los elementos que vayan a fotografiar en este caso, ¿no? Principalmente que los elementos que quieran que llamen la atención, pues que recaigan en estos puntos o en estos centros de atención, puntos de fuerza, o que acomoda esos elementos sobre las líneas, ¿no? Los que más quieren, los que se quiere que se noten más, que se noten, coloquen sus elementos sobre las líneas, sobre los ejes, ya sea verticales o horizontales. Y listo, ¿no? Para eso son esas líneas que también aparecen a veces en nuestras cámaras de nuestros teléfonos. Bueno, también tenemos por ahí el punto de fuga, ¿no? Que ya no lo vamos a... Para nuestra tarea no va a ser no va a ser necesario por ahora. Con esos tres que les he mencionado ya podrían ustedes realizar su tarea, ¿no? Entonces ahora sí vámonos a la explicación de la tarea, que es muy sencilla. Si pusieron atención a esta explicación previa, bueno, ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, con nuestra cámara celular, de nuestro celular, van a tomar 3 fotografías. Una fotografía que sea simétrica, ¿sí? Una fotografía con tensión dinámica y una fotografía usando la ley de tercios. Y ya está. Cada una de esas fotografías, recuerden, fotografía simétrica, pueden usar la simetría de traslación, ¿no? Repitiendo un mismo elemento a lo largo de una trayectoria, se repite el mismo elemento a una distancia igual cada vez, o simetría bilateral o de espejo, ¿no? Que es repetir a ambos lados de un eje imaginario central, repetir lo mismo, ¿no? En este caso tenemos lo mismo de un lado y del otro, del lado izquierdo y del lado derecho. También como en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, pueden tomar una fotografía usando cualquiera de esos tipos de simetría, ya sea de traslación, ya sea de espejo, ¿no? De estas dos maneras está la simetría de espejo, es el cuerpo humano, el rostro, y en este caso 2 personajes idénticos de un lado y del otro. Entonces, simetría, una foto con esas características de simetría, una fotografía simétrica. Luego, 2, una fotografía con tensión dinámica. Acuérdense, con tensión dinámica, las líneas son las líneas que se van formando, los personajes, las cosas. Parece que hay mucho movimiento, ¿verdad? Mucho movimiento, ¿no? Se van formando líneas curvadas por la posición de los personajes o de cómo distribuyan todos los elementos, ¿no? Sobre todo líneas curveadas, líneas semicírculos o líneas onduladas, ¿no? Tiene mucho movimiento, ¿no? Esto es una tensión dinámica. Entonces, una segunda fotografía con tensión dinámica, ¿sí? Y por último, van a tomar una fotografía usando la ley de tercios, que es la que acabo de explicar, ¿no? Dividen mentalmente su campo visual en 3 partes iguales de manera vertical y 3 partes iguales de manera horizontal y colocan al personaje o los objetos que vayan a fotografiar sobre las líneas, sobre los ejes, ya sea verticales u horizontales, ¿no? O recuerden que lo que pongan en cualquiera de los puntos de fuerza o puntos de atracción, bueno, son los que van a resaltar más, los que van a destacar. Cualquier cosa que pongan en estos puntos de atracción o puntos de fuerza van a destacar en la imagen, ¿no? Ya sea así o vean el paisaje. Puede ser que vemos, nos llama la atención el personaje, ¿no? Parece una imagen equilibrada,
agradable a la vista usando la ley de tercios. Entonces usen la ley de tercios para tomar esa tercera fotografía. Ahora, son 3 fotografías. ¿Cómo me lo van a entregar? Bueno, esas 3 fotografías que tomen con su celular, las pegan en un documento de Word y le ponen a cada una su título, ¿no? Fotografía simétrica y ponen ahí enseguida la foto que tomaron con simetría. Fotografía con tensión dinámica, así lo escriben, y abajo enseguida ponen la foto. Y luego fotografía con ley de tercios y ponen enseguida la fotografía que usaron ley de tercios. ¿Y qué quiero que hagan? Bueno, pues con las herramientas que nos da Word, que vayan marcando, que pongan esas líneas, ¿no? Así como yo lo hice. Aquí les pongo marcar con líneas de colores las líneas virtuales que demuestran cada ejercicio, ¿no? Entonces, igual que como yo lo hice, por ejemplo, la fotografía simétrica, pueden poner primero por ejemplo, la fotografía que tomaron, la original, y luego pueden duplicarla y dibujan la línea. Con Word, con las herramientas de Word, trazan la línea. Y listo, ¿no? La simetría, ¿no? Le ponen aquí simetría, en este caso simetría bilateral. Me ponen la foto original y la foto ya con la línea trazada. Ahí está simetría. Siguiente, que es líneas de fuerza, tensión, le ponen tensión dinámica. Me ponen la foto original y abajo ya hacen los trazos. Acuérdense que cuando hay tensión dinámica, los trazos que se van a generar son líneas curveadas, circulares, onduladas. Se nota que hay mucho movimiento, ¿no? Incluso hasta desorden, ¿no? Podría decirse eso, ¿no? Tensión dinámica. Y bueno, cuando tomen la foto usando la ley de tercios, igual hacen lo mismo, ¿no? Ponen ley de tercios aquí arriba y me ponen la foto original que tomaron y ya otra marcándome las líneas, ¿no? Con que pongan las líneas verticales y líneas horizontales y listo, ¿no? No es necesario que pongan los circulitos, ¿sí? Recuerden que lo que pongan en cada punto de tensión es lo que va a llamar más la atención, ¿sí? Igual, en ley de tercios, me ponen la foto original y ya los trazos, ¿no? Las líneas verticales y horizontales. Y listo. Y ya tengo mi ejercicio resuelto. Son 3 fotografías que van a tomar. ¿De acuerdo? Una con simetría. Si usan algún tipo particular de simetría, le ponen, bueno, simetría lineal, que es esta. Simetría bilateral, ¿no? Que es la más usual, ¿no? Simetría bilateral, le ponen ahí simetría bilateral o simetría de espejo y ya, ¿no? Bueno, entonces tenemos una fotografía simétrica, una fotografía con tensión dinámica y una fotografía usando la ley de tercios. Y le ponen ahí sus marcas, ¿no? Sus líneas para identificar claramente y demostrar el ejercicio, ¿no? Que esté correcto. Entonces no olviden ponerle sus datos al documento, les los pueden poner al principio, todos sus datos completos. Y listo, ¿no? Esa sería nuestra tarea de esta semana. Acuérdense, poner sus datos completos los ponen al principio de su documento, ¿no? Les ponen datos, nombre completo, ¿no? Grupo y plantel, y ya después, ahora sí, fotografía simétrica, fotografía con tensión dinámica y fotografía con ley de tercios, abajo, ¿no? Guardan su documento, le ponen a su documento su nombre, ¿bien? Y listo, me lo mandan a mi correo electrónico y esa sería nuestra tarea de esta semana, tarea 6, de elementos de composición.
Ahora, una alternativa para trabajar este ejercicio es que ustedes busquen imagen, si no quieren usar su cámara, de preferencia tomen sus fotos ustedes, tomen las fotos ustedes, eh, eso sería lo ideal. Ahora, si no sé, no tienen celular o no tienen cámara su celular, qué sé yo, ¿no? Bueno, pueden usar también, pueden buscar una imagen, las imágenes las pueden buscar en internet, fotografías de internet o en revistas o periódicos incluso que tengan ahí en su casa, que vean e identifiquen que están en composición simétrica, en tensión dinámica y en ley de tercios. En este caso, pues las tendrían que buscar, ¿no? Ya sea en internet, 3 fotografías, una simétrica, una con tensión dinámica y una en ley de tercios, ¿vale? Igual lo marcan. Si son las imágenes de internet, igual las pegan en un documento de Word y usan para marcar, pues los instrumentos que tiene ahí Word, ¿no? Para marcar con líneas, igual, ¿no? Si son imágenes de internet, o si son de revistas, pues antes de escanearlas o igual tendrían que estar en un documento de Word, pero igual antes, no sé, antes de escanearlas, las o de tomarles la foto, las pueden marcar, ¿no? De una vez manualmente, ¿no? Con un plumón o algo que se vea visible, la marcan sus fotografías, su fotografía de la revista que encontraron en revistas, buscan una simétrica, una igual en tensión dinámica y una en ley de tercios y las marcan si quieren antes de escanearlas o de tomar la foto. Igual las pegan en un documento de Word y listo, pegan las 3 en un documento de Word y listo, eso es lo que me van a mandar, ¿no? Su documento de Word a mi correo electrónico que aquí viene. Y eso sería todo por esta sesión, ¿no? Esta tarea de esta semana. Sus 3 fotografías en un documento de Word marcadas. Una fotografía simétrica, una con tensión dinámica y una con ley de tercios. Con sus datos completos, no lo olviden, poner sus datos completos en su documento de Word al principio para saber de quién es la tarea. Y listo. De preferencia, tomen las fotografías ustedes mismos o como alternativa, ya lo dije, imágenes de internet o de revistas. Bueno, pues esa sería la tarea, la explicación de la tarea 3 de composición, elementos compositivos. Y espero que les sirva esta explicación para que puedan realizar su tarea. Y bueno, sin más que agregar, yo me despido por esta ocasión y nos vemos la siguiente semana para una explicación nueva de una tarea y un tema nuevo que sería el 7, ¿no? Bueno, hasta luego.